Hola, buenas tardes. Soy Emilio Blasco y este es mi canal de preparador de oposiciones. Bueno, vamos a continuar con otro vídeo del formato de 10 preguntas sobre cuestiones que han salido en convocatorias oficiales de la oposición a la Generalitat Valenciana. Hoy en concreto vamos a ver 10 preguntas sobre el título segundo de la corona que abarca los artículos 56 a 65 de la Constitución española. Ya hicimos otro vídeo de este título segundo, pero dada su importancia vamos a comentar otras preguntas que han salido en oposiciones recientes. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta que traigo hoy dice, si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la regencia, esta será nombrada, y la respuesta correcta en este caso es que será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas. Daros cuenta de que es un número impar, una, tres o cinco, y esto es para facilitar en caso de votación que no haya empates. Acordaros que decíamos que si el rey es menor de edad, el padre o su madre, y si estos dos han fallecido, el pariente de mayor edad que sea más próximo a suceder en la corona, sería el que entraría a ejercer la regencia. Pero en este caso decimos que no hay padres, no hay familiar o pariente mayor próximo a la sucesión y por tanto tienen que ser, insisto, en este caso extremo, las Cortes Generales las que tendrían que designar, nombrar a la persona que fuera regente. Y sería, insisto, una, tres o cinco personas. Acordaros, una, tres o cinco personas. La pregunta siguiente, la pregunta 2, dice, la reina consorte, que es nuestro caso, o el consorte de la reina, que lo será en un futuro, no podrán asumir funciones constitucionales. Entonces, aquí la pregunta se contesta muy fácilmente, muy breve, y es salvo lo dispuesto para la regencia. Esto está establecido en el artículo 58 de nuestra Constitución española, que es muy breve y muy claro, y dice, la reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. Pregunta 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión a la corona y hay que contestar en la forma que más convenga a los intereses de España. Podrían ponernos proveerá a la sucesión en la corona por ley orgánica, yo creo que ahí tendría mucha gente dudas, por ley ordinaria, mediante reglamento, mediante decreto ley, y todas estas opciones serían falsas y la forma es la que convenga más a los intereses de España. Esto está en el artículo 57.3 de la Constitución española, donde dice tal cual, extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Siguiente pregunta. Pregunta 4. De los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. No serán responsables ni los ministros,
ni siempre los miembros del gobierno, ni el presidente. Todas estas opciones que nos dan son falsas y hay que contestar según el artículo 64.2: de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque realmente, ¿qué es el refrendo? Pues los actos del rey se dice que son refrendados siempre por una persona porque el rey firma y a continuación firma otra persona. Entonces, esa otra persona, que puede ser el presidente del gobierno o pueden ser los ministros, normalmente, ahora lo veremos, son las personas que refrendan la firma del rey, ¿vale? Entonces, esos actos son refrendados por esas personas. Y esas personas son las responsables. El rey no es responsable de esos actos, ¿vale? Espero que esto quede claro. Lo que es el refrendo simplemente es que cualquier acto que firma el rey, hay otra persona, que es el presidente del gobierno o los ministros, que firman a su lado, en el papel a su lado, y por tanto son los responsables de esos actos. Pregunta 5. ¿Quién nombra a los miembros del gobierno? Pues nos dicen el presidente del gobierno, falso. El rey a propuesta del Congreso, tampoco, falso. El Congreso de los Diputados, tampoco. Nombra a los miembros del gobierno, nos dice el artículo 62, que acordaros que decíamos que era el artículo fundamental que os debéis de aprender, donde se regulan todas las funciones del rey. Pues ese artículo 62 en su apartado E dice: es una función del rey nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. Es decir, que los miembros del gobierno los propone, como es lógico, el presidente del gobierno, pero los nombra el rey, ¿vale? Luego contestaríamos, insisto, ¿quién nombra a los miembros del gobierno? El rey a propuesta de su presidente. Pregunta 6. Según lo establecido en la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde al rey? Estamos en un artículo que ya os debéis de saber, que es el artículo 63, ¿vale? Lo vimos en otro vídeo anterior, y en este artículo 63.3 nos decía que el rey tenía que declarar la guerra y hacer la paz previa autorización de las Cortes Generales. Recordáramos que insistíamos en que son las Cortes Generales. Aquí en el examen nos ponen declarar la guerra y hacer la paz previa autorización del presidente del gobierno, con lo cual no es el presidente del gobierno, sino que son las Cortes Generales las que declaran la guerra y hacen la paz. Vale. Pregunta 7. Según el artículo 59.4 de la Constitución Española, para ejercer la regencia, ¿qué decíamos? No sé si os acordáis. Era preciso ser español y mayor de edad, ¿vale? Entonces, acordaros, ideas de la regencia. Si no hay nadie a quien le corresponda, las Cortes Generales las nombrarán a esa persona o a esas personas y serán 1, 3 o 5 personas. Lo hemos dicho antes, ¿vale?
la regencia se ejercerá por mandato constitucional y será siempre en nombre del rey, ¿vale? Y nos exigen que esa persona para ejercer la regencia sea español y mayor de edad. Acordaros, lo decíamos, la diferencia entre regencia y tutor. Acordaros que el tutor tiene que ser, decíamos, mayor de edad y español de nacimiento, exacto, español de nacimiento. Pregunta 8. Dice, ¿cuál es una de las funciones del rey según la vigente Constitución española? Estamos otra vez en el artículo 62, ¿vale? Apartado F, y dice, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. ¿Vale? Una función del rey es expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Pregunta 9. Según el artículo 56 de la Constitución española vigente, respecto del funcionamiento regular de las instituciones, el rey, y aquí tenéis que acordaros que lo que hace es arbitrar y moderar las mismas. Esto lo tenéis en el artículo 56.1, ya lo comentamos en un vídeo anterior, donde decíamos que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. ¿Vale? Estas dos palabras nos las van a cambiar, nos van a decir modera y dirige, nos van a decir impulsa y modera, nos van a decir modera y pacifica, nos van a poner sinónimos de esos dos sustantivos para que nos equivoquemos, pero hay que memorizar esas dos palabras, arbitra y modera las instituciones, ¿vale? Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Insisto, arbitraje y moderación. Pregunta 10. Dice, de acuerdo con lo estipulado en el título segundo de la Constitución española relativo a la corona, esto ya lo hemos visto, dice, la regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Ya veis que la regencia es una pregunta que sale un montón de veces. Voy a insistir un poquito más. Dice, las abdicaciones y renuncias en el orden sucesorio se resolverán por ley orgánica. Tener un poquito aquí de sentido común. Todo lo que sea súper importante en la Constitución va a estar regulado por ley orgánica, no por ley ordinaria, con lo cual las abdicaciones y las renuncias en el orden sucesorio, pues es evidente que es algo súper importante. Por lo tanto, si tenemos que elegir y nos ponen el tipo test que está regulada por ley ordinaria, es una opción falsa. Acordaros que está regulado por ley orgánica. La regencia, insisto otra vez más, tiene que ser necesariamente español y mayor de edad, ¿vale? Y un detallito más que no ha salido en ninguna pregunta, pero lo quiero comentar, es que si el rey se inhabilita para el ejercicio de su autoridad, y claro, esa inhabilitación no la puede determinar él, o la puede determinar un médico, como si fuera para una persona normal, como uno de nosotros, sino que al ser el rey, esa inhabilitación tiene que ser reconocida por las Cortes Generales, ¿vale? Entonces, si se da esa inhabilitación reconocida por las Cortes Generales, pues entrará a ejercer la regencia, ¿quién?
pues el príncipe heredero de la corona, cuidado, siempre que sea mayor de edad, porque si es menor de edad, entonces tendremos que volver a buscar una persona que ocupe ese puesto de regente. ¿Vale? Y la última pregunta dice, los actos del rey, y esto ya lo hemos explicado, pero bueno, es importante insistir, dice, son refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros. Entonces os recomiendo que os leáis el artículo 64, yo lo leo ahora en este momento, un artículo muy cortito, muy claro, y dice, los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 de la Constitución, claro está, serán refrendados por el presidente del Congreso. ¿Qué nos está diciendo aquí? Muy sencillo, que normalmente el refrendo lo hará el presidente del gobierno y los ministros competentes. Ya lo habíamos comentado. Pero hay dos casos excepcionales en los cuales el refrendo lo va a llevar a cabo el presidente del Congreso, y es el caso de la propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución prevista en el artículo 99, ¿vale?, de la Constitución. Y en el punto 2, el 64.2, nos dice, de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Acordaros, los que firmen al ladito son los responsables de esos actos. El rey no lo es. Bueno, pues nada, ya hemos terminado este vídeo, estas 10 preguntas en formato breve para analizar pues el temario de la oposición. Espero haberos clarificado algunas cosas. Cualquier duda podéis contactar conmigo por cualquiera de los medios a vuestra disposición, y solamente recordaros que en los comentarios voy a poner un enlace al artículo que está en mi página web, donde podéis ver por escrito el contenido de este vídeo, tanto de las preguntas del examen como de los artículos de la Constitución y de las explicaciones que os estoy dando aquí en este vídeo, que si os gusta pues me deis un like, y si os apetece podéis suscribiros a mi canal. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hasta luego.